Dios ha dado un mensaje y lo queremos compartir con la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Quiero que vayamos al libro de Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ir al versículo 5 en adelante. Alabanzas al que vive. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 5 en adelante. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios que va a ser leída. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tenemos todos. Alabado sea el nombre del Señor, y hacemos la lectura de la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice así la palabra de Dios. Y a unos que hablaban de que el tiempo estaba, o que del templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, a ti te damos gloria, a ti te damos honra, mi Dios amado, te damos gracias, Padre mío, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, este pueblo que ha venido, Padre Santo, Señor, a alabarte, a adorarte, a glorificar tu santo nombre. Sea usted ahora, Padre Santo, Señor, ministrándonos, Padre Santo, a través del consejo de tu palabra, mi Dios amado. Padre Santo, Señor, guárdanos, Padre Santo, de hablar palabra que venga de nuestro corazón, mi Dios amado. Sea usted pasando el carbón encendido por nuestros labios, Dios mío, y ministrenos, Padre Santo, conforme, Padre, como usted tenga, Señor, Padre Santo, ya determinado el hacer en esta noche. Guárdala siempre, Dios del cielo, de darle a usted toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, porque usted no la comparte con nadie. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, de fuerte palma al que vive y reina por el siglo de los siglos. En esta hora, amados hermanos, el Señor nos ha inquietado una vez más con un mensaje en el cual hace referencia a las señales del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y de alguna manera, cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos en la palabra de Dios diferentes señales. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el tiempo actual, muchas personas se atreven a decirte que ya todas las señales están cumplidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros verdaderamente hacemos conciencia, si verdaderamente todas las señales estuvieran cumplidas, entonces la iglesia ya no debería de estar aquí. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, de que esa señal, alabado sea el nombre del Señor, que hace pensar a algunos de que ya todas las señales están cumplidas, es una gran mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todavía hay señales que se están cumpliendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si no fuese así, entonces ya la iglesia no debería de estar aquí, y todavía la iglesia sigue aquí. Hay 5 señales, alabado sea el nombre del Señor, que marcan claramente
la venida eminente de Jesucristo por su iglesia. Se las voy a ir desglosando, gloria sea el nombre del Señor. Y cada una de ellas viene con un respaldo bíblico. Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque como le dije, nosotros no venimos a hablar de parte nuestra, sino de parte del Señor a través de su palabra. Hay 5 señales, las cuales se las voy a leer y vamos después a ir una por una. Alabado sea el nombre del Señor. La primera de ellas es confusión religiosa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en los postreros tiempos iba a venir una confusión religiosa, y la confusión religiosa se está manifestando hoy. La segunda de ellas es el derrumbe moral. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es el derrumbe moral? Pues lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en nuestro alrededor. El tercero es avivamiento satánico. Alabado sea el nombre del Señor. Que ahorita vamos para la palabra y usted dirá, pero ¿de dónde el pastor sacó de avivamiento satánico? No, la palabra de Dios lo habla como señal de los últimos tiempos. Inseguridad social. Alabado sea el nombre del Señor. Y la quinta, efectos naturales. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a ir a la primera. Alabado sea el nombre del Señor, la cual es confusión religiosa. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 24. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mateo capítulo 24 y versículo 12 dice, desde el 11 y 12 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros entendemos esto que habló el Señor Jesucristo como señales del fin, entonces vamos a ver manifestado en el día de hoy una confusión religiosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros podemos entender que es una confusión religiosa, pues es precisamente lo que está aconteciendo en el día de hoy. Que usted va a una iglesia y usted escucha un mensaje de una manera, usted va a otra iglesia y escucha otro mensaje de otra manera, usted va a otra iglesia y la tercera iglesia tiene otro mensaje diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios llamó a una sola iglesia, la constituyó a través de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, para que todos fueran dirigidos por un mismo espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y si fueran dirigidos por un mismo espíritu, entonces tendríamos algo en común. El mensaje del pastor sería el mismo mensaje mío, el mensaje del pastor sería el mismo mensaje mío, el mensaje del pastor sería el mismo mensaje mío, porque hay un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos dirige a cada uno de nosotros mientras estemos dentro de la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Jesús habló de esta señal como la señal de los tiempos. Y aquellos que llevan años en el Evangelio tal vez podrán testificar de que antes era diferente. De que antes hablaban de la salvación de Cristo. Hablaban de Cristo como el fundamento de nuestra fe. Hablaban de Cristo como el que nos libertaba a nosotros de toda esclavitud. Hablaban de Cristo como nuestro proveedor. Hablaban de Cristo como nuestro sanador. Hablaban de Cristo como Cristo es el que rompía nuestras cadenas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay muchos hoy en día que se han levantado bajo su propia concupiscencia y comienzan a decirle a la gente, no, si tú no pactas, tú no tienes salvación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué fundamento bíblico tienen para decir eso? No existe fundamento bíblico para que la salvación sea comprada a través de un pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Confusión religiosa. Te dicen de que para que tú seas libre tienes que irte y apartarte en un retiro, el cual ellos lo llaman encuentro. Confusión religiosa. Eso usted piensa que era tiempo del futuro, no, amado hermano. Eso está aconteciendo en el día de hoy y es una de las señales del fin del mundo, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Una confusión religiosa de que muchos lo acomodan al beneficio de la persona, mas sin embargo no a la voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él busca un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo que esté santificado para Dios. Mas sin embargo en muchos de estos lugares que lo que usted te encuentra es una discoteca, un club social en el cual no hay respeto por el altar de Dios, en el cual no hay sometimiento a las cosas de Dios, en el cual están sirviendo a sus vientres, a sus demonios, en el lugar de servir a Cristo. A su nombre es la gloria. Confusión religiosa. Ay, Jehová Dios. Si siguiéramos leyendo y dando más ejemplos, nos iríamos incluso hasta el catolicismo.
Agarran y guindan aquí un santo, cuando la palabra de Dios dice claramente en el libro de Colosenses de que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo se le puede ser una imagen a un Dios que es invisible? Confusión religiosa, alabado sea el nombre del Señor. Porque iban a venir muchos en su nombre diciendo que eran el Cristo. En otras palabras, diciendo yo soy el que tengo la salvación. Usted va a los encuentros. ¿Y qué se han inventado después del encuentro? Un reencuentro. ¿Y por qué? ¿Por qué no funciona el primero? Porque eso no es de Dios. Confusión religiosa. Y si usted le dice, pero mira, es que el problema continúa, el problema sigue ahí. Es que usted no tiene fe. Porque al final la culpa es suya. Cuando la palabra de Dios claramente dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que la iglesia necesita entender, de que solamente hay un libertador. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. No hay ningún hombre que se pueda regalar o vender la libertad, cuando solamente hubo uno que pagó con su vida, con su sangre en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor, el cual no catimó nada para pagar en la cruz del Calvario por nuestra falta, por nuestros delitos, por nuestro pecado, en el acto expiatorio en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Confusión religiosa, tibieza espiritual y apostasía. Ay, Dios. Confusión religiosa lleva a la tibieza espiritual y lo lleva a la apostasía. Santo es el Señor. ¿Qué es tibieza espiritual? Pues tibieza espiritual es cuando el Espíritu Santo simplemente se fue de la iglesia. ¿Qué le digo al Señor a las últimas de las iglesias en el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis? Que los iba a vomitar porque eran ni fríos ni calientes, sino tibios. Y en esa tibieza dice posteriormente la palabra de Dios que Jesús estaba ¿qué? Tocando la puerta. ¿Y por qué Jesús estaba tocando la puerta? Porque a Jesús no lo tenían adentro, sino que lo tenían del lado de afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nadie toca la puerta para salir, si no toca la puerta es para entrar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús estaba tocando la puerta porque ya Jesús no estaba dentro de la iglesia. Esa iglesia se había involucrado en lo que era la riqueza. Alabado sea el nombre del Señor. Ya ellos habían hecho famoso de que nosotros somos los poderosos, nosotros somos la mega iglesia, que a nosotros no necesitamos nada porque aquí tenemos todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús afuera tocando la puerta, tocando a ver si había alguno de dentro que escuchara su voz, que escuchara su llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando venimos a ver esta señal como la confusión religiosa, venimos entonces a la tibieza espiritual y de ahí venía la apostasía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquella que se manifiesta cuando ya Dios no está en esa casa. Ay, Jehová Dios. Los apóstatas, los que comienzan a hablar entonces como si fuera de Dios, pero Dios no está hablando. Los famosos, aquellos que vienen disfrazados de profetas y lo que traen es un espíritu de adivinación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque usted sabe de que cuando usted estaba en la iglesia católica, si alguna vez en su vida usted estuvo en una de esas iglesias, usted venía y usted le rezaba al santo y el santito hacía el milagro. ¿Quién usted cree que estaba haciendo el milagro? ¿Dios? ¿O el demonio que tenía poseído el santito? Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que los santeros, a donde ellos van supuestamente a recargar energía, ¿usted sabe a dónde ellos van? A la iglesia católica. Y llevan su caracolito, llevan su coco, llevan su cuanta porquería y se ponen enfrente del santo ahí a cargar, porque ese santo está lleno de demonios. Él escucha su oración, su rezo, y él responde. Pero después que responde, lo hace usted, porque esa respuesta es temporal. ¿Usted sabía eso? Aquellos que vivían en aquel mundo pagaban manda, le prometían al santo, le cumplían cuanta cosa era, y después al año la promesa se acabó. Porque es una promesa limitada. ¿Y sabe por qué es limitada? Para que usted regresara al año siguiente, cuando era las celebraciones del santito, y no otra vez al mismo santito.
Hermanos, es el mismo principio. Uno con el santito y los otros con los encuentritos. Alabado sea el nombre del Señor. El principio es el mismo. Atadura. Hacer de que la gente esté atada a eso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué atadura? Porque eso no es Dios. Esos son principados y potestades que tienen al mundo y a los que no tienen a Cristo en su corazón atados. Alabado sea el nombre del Señor. Confusión religiosa. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo punto, el derrumbe moral. ¿Qué es el derrumbe moral? Dice la palabra de Dios que en un tiempo que iba a venir un tiempo en el cual a los malos le iban a ser buenos y a los buenos le iban a ser malos. Hoy en día personas que viven juntos pero no están casados. Confusión religiosa. Y ven a los pastores y los pastores le dicen, no, tranquilo, después que tú estés quemando y después que tú estés ofrendando, eso a Dios no le importa. Tranquilo. Hermano, nosotros no venimos a hablar de esto, nosotros de lo que dice el Señor. La homosexualidad, confusión religiosa. Y aquí a lo mejor en este país no se habla mucho porque uno de los que están arriba del gobierno, los familiares, son homosexuales. Pero como aquí no hay televisión y lo que están grabando no lo van a poner en redes sociales hasta que después que yo me vaya. Pues lo podemos decir porque estamos en la casa de Dios y aquí está la Biblia de Jehová. Dice que la capa alrededor de aquellos que le temen. Alabado sea el nombre del Señor, y si queremos hablar del temor del Señor. Pero la homosexualidad, el lesbianismo, la drogadicción es otra señal, la cual se llama el derrumbe moral. Ya la gente no le interesa. Usted sale a la calle y usted ve a la gente del mundo que ni siquiera ropa se quiere poner. Alabado sea el nombre del Señor. Derrumbamiento moral. Todavía hay gente en la iglesia que piensa que de la misma manera que existen en el mundo, pueden venir a vestir en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay señales es precisamente eso, el derrumbamiento moral, porque ellos no tienen respeto ni siquiera por sus familiares, no respetan a su padre ni a su madre, mucho menos van a respetar la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros pensamos, Señor, danos una señal y entender que caiga un meteorito del cielo como si fuese una señal. Y las señales están ahí cumpliéndose alrededor suyo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros la iglesia vemos estas señales cumpliéndose, entonces nosotros tenemos que contentarnos porque sabemos de que todo esto es necesario que acontezca. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto con su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dale fuerte palmas al Señor. Derrumbamiento moral. Eso es lo que están viviendo por la libre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cada una de las que he mencionado, amado mío, hermano, cuando Cristo llega a un corazón de una persona que está viviendo en esa condición, esa persona es transformada. O sea, en otras palabras, esa persona tiene esperanza aunque él no lo sepa o aunque ella no lo sepa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra de Dios de que Cristo también murió por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, las señales se cumplen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si todavía Cristo ha venido por la iglesia, es porque todavía la iglesia tiene una función que hacer. Todavía la iglesia tiene una obligación que hacer. ¿Cuál es? El ir y darle a conocer a ellos que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que transforma los mentes, los corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay un Cristo que cambia, que transforma, que liberta, que rompe las cadenas. A su nombre sea la gloria. Derrumbe moral. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios habló de esta condición. Hijos contra los padres, padres contra los hijos. Si nos vamos a los niveles más altos de la sociedad, vemos los doctores, abogados, amanerados, homosexuales, vemos abogadas, lesbianas, doctoras lesbianas. ¿Y sabe qué? Cuando usted tenga una necesidad, y si usted no cree en el Señor, va a tener que ir al hospital al doctor y se vaya a encontrar con uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellas que están por parir, por eso es que la palabra dice, ¡ay de las que papan en aquel entonces, la que tengan luz en aquel entonces! ¿Por qué razón? Por eso mismo. El derrumbe moral no es solamente en la sociedad, sino quién va a recibir ese bebé. ¿Quiénes son los primeros que van a poner la mano en ese bebé que usted trae en su vientre? ¿Será uno amanerado de esa manera? El primero que va a poner las manos en el bebé que usted está por nacer. Hay de las que den a luz en aquel entonces. A lo mejor usted piensa, oh, es que van a tener un dolor diferente, ¿no? Eso, amado hermano. Avivamiento satánico.
Primera de Timoteo, capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar clarita. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué usted cree que es la manifestación de espíritus engañadores y doctrinas de demonios que han sido apartadas como manifestación para los postreros días? Un avivamiento satánico. Ay, porque tal vez usted piensa que los satanistas van a hacer más sacrificios en unas cuestiones. No, amado hermano, esta palabra es para la iglesia, por eso es que Pablo se la habla a Timoteo. Porque dentro de la iglesia iba a existir y se iba a manifestar un avivamiento satánico, alabado sea el nombre del Señor. Y si no, entonces entienda qué significa entonces escuchar espíritus engañadores, porque no es el Espíritu Santo de Dios, son espíritus engañadores que Dios no permite que se manifiesten. Dios no los manda, pero Dios permite que se manifiesten, porque en algún momento en la historia de la iglesia dice la palabra de Dios de que crece el trigo y crece la cizaña, pero que va a llegar un momento en el cual se va a separar el trigo de la cizaña, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo se puede separar el trigo de la cizaña? Cuando se manifiesten en los postreros tiempos estos espíritus engañadores, alabado sea el nombre del Señor, y estas doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque van a entrar a la iglesia y van a engañar a muchos. Por eso es que cuando dice Judas, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero por qué fue? ¿Porque ellos no se les quiso? No, porque vino esta manifestación a ellos y no pudieron escuchar la voz de Dios, sino que escucharon la voz de los espíritus engañadores. Y no solamente la escucharon, sino que comenzaron a practicar una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo, sino una doctrina de demonios. Yo no sé si usted tuvo en algún momento de su vida en uno de los encuentristas. Pues entiende entonces qué es lo que enseñan los encuentristas y quién es el que lo está liderando, alabado sea el nombre del Señor. Porque los encuentristas no predican a Cristo, ellos buscan el bien para su propio vientre, porque si fueran los encuentros gratis y allá estuviera el poder de Dios, entonces pudiéramos decir, verdaderamente Dios está haciendo la obra, pero ay, Padre, dígame usted si no le cuesta. ¿Por qué tiene que ir a otro encuentro? Porque es el negocio y alguien lo tiene que sustentar. Porque tiene que pactar, porque en el pacto usted va a hacer la siembra, como dicen ellos. ¿Y qué van a hacer? Sacarle hasta lo que usted no tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estas iglesias incluso hasta tienen una maquinita para que usted vaya. Y si usted tiene una tarjeta de crédito y no tiene dinero, pásase la tarjeta, que eso es usted que lo paga. ¿Vive o no vive? Señales del fin, avivamiento satánico. Cuando una iglesia es tomada por un espíritu engañador o una doctrina de demonio, lo que hacen no es conforme a la voluntad de Dios. Y la verdadera iglesia de Jesucristo lo puede discernir en el espíritu y no se va a ser participante de ella. Si no, digan usted pastora que están aquí, ¿cuántas veces no han venido tal vez a hacerle ofrecimiento, pero con una condición de que no predique lo que usted está predicando? Alabado sea el nombre del Señor. Le hacen ofrecimiento que tal vez usted simplemente con ver a la persona, usted ya diciendo en el espíritu, este no viene de Dios, aunque se venga de la iglesia más grande de aquí, de Managua, este no viene de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios ha dado un espíritu de discernimiento a la iglesia para que usted pueda identificar dónde está Dios y dónde no está Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted no siente de que tiene algo que sea compatible con usted, pues mire, lo dice la palabra de Dios como señal de los últimos tiempos. Avivamiento satánico. Y haciendo un punto y aparte, este avivamiento satánico, de acuerdo a estudios previos hace unos cuantos años atrás, este avivamiento satánico inició en el 1983. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en Europa, si no me equivoco, en Francia, alabado sea el nombre del Señor, cuando Anthony LaVey, el líder de un movimiento satánico en los Estados Unidos, le dijo a la iglesia católica
Ustedes han hecho lo posible y lo imposible para tratar de detener a las iglesias evangélicas porque han hecho la lucha de afuera. Y él le dijo, en el momento que ustedes logren entrar y penetrar dentro de la iglesia evangélica, entonces comenzará el fin de la iglesia evangélica, alabado sea el nombre del Señor. Posterior a esto, casi que el año siguiente, sale uno e incluso escribe un libro. ¿Cuál es su nombre? César Castellano. ¿De dónde? De Colombia, alabado sea el nombre del Señor. Porque desde ese momento comenzó entonces este hombre a comenzar a practicar con lo que es el G12. Comenzó a meter una doctrina de demonios, alabado sea el nombre del Señor, porque ya venía preparado como un espíritu de engaño para engañar a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y eso fue allá por el año 1984, y hasta el día de hoy podemos ver cómo ha roto todo lo que era el principio bíblico en cuanto al evangelio, alabado sea el nombre del Señor, y han estado esparciendo estas doctrinas de demonios por todos lados, que ahora la mitad de este país ya no es evangélico, sino que están dados a eso. Ay, Dios mío. Dígame usted si no es así. Porque en un tiempo fueron, pero ya no son. Pero dice la palabra de Dios que Él está esperando y viene a buscar un remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos 7,000 que no han doblado las rodillas ante los baales de este mundo. ¿Cuáles son los baales de este mundo? Lo que ellos presentan. Aquí no le gusta o no le gustaría salir de la condición en la que estamos y ser un poco más provechosos económicamente. Pues yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Ahora, ellos dicen que hay que pagar un precio. El precio que hay que pagar no es el sacrificio que usted haga para la obediencia con el Señor, sino lo que le cueste el hacer la siembra o lo que le cueste ir a uno de estos encuentros. Porque ellos sí se ponen precio, ¿saben? Ellos sí pueden utilizar esa frase, porque ellos sí pagan un precio. No sé cuánto cobrarán aquí, pero allá no baja de $50 solamente el viaje y la comida. Ay, Dios. La verdad que yo no sé cuánto costará ahora. No sé si ustedes lo saben. $600. Okay. $30. ¿Ven? Es un dinero, hermano, que si usted no lo tiene, usted lo va a buscar porque ellos están engañando a medio mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Avivamiento satánico. Claramente lo dice la palabra de Dios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso la palabra también habla y dice que te prometen libertad y son ellos mismos esclavos de sus propias concupiscencias. La palabra de Dios no lo puede detallar más claro lo que está aconteciendo como señales del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros entramos en ese entendimiento y Dios nos ministra en nuestro corazón, hermano, usted tiene que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado, alabado sea el nombre del Señor. Porque usted puede tener un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que hace rato está diciendo, ven a mi iglesia, visita mi iglesia, visita mi iglesia, visita mi iglesia. ¿Quién está hablando de usted? ¿Está hablando de Dios? ¿No está la voz dulce y seductora de Satanás diciendo, ven a mi iglesia? Acá tenemos los encuentros, te vas a asistir bien, te vas a asistir. Avivamiento satánico. El mismo libro de Mateo 24, inseguridad social. Cuando Mateo habla, y también lo habló Lucas, haciendo referencia a lo que son las guerras y rumores de guerra, alabado sea el nombre del Señor. Inseguridad social. En Mateo 24, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero hace la advertencia, mirad que no os quitéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún inseguridad social. Cuando usted viene hoy en día, vamos a hermanos, lo que nos está aconteciendo alrededor del mundo, usted va a ver claramente eso, la inseguridad social. Yo lo puedo testificar en el país de donde nosotros procedemos. Llevamos más de 30 años viviendo allá. Y cada vez que pasa el tiempo, la inseguridad social aumenta. Sacaron las votaciones de las escuelas, cambiaron la constitución de los Estados Unidos cuando había sido fundamentada en fundamentos bíblicos, valga la redundancia, lo cambiaron.
sacaron principios de ese país e incluyeron principios diabólicos, dando leyes para proteger a la inmoralidad sexual. Alabado sea el nombre del Señor. Para muchos allá ahora no se puede hablar como lo que estamos hablando hoy, porque si hubiera un agente oficial del gobierno de Estados Unidos dentro de la iglesia, porque se están metiendo encubiertamente para escuchar las prédicas de los pastores. Pues por eso es que hay muchos pastores que ya están presos allá, porque el mensaje de la palabra de Dios no se puede cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso está aconteciendo allá, porque la inmoralidad sexual ha llegado a un punto que lo lleva junto con la inseguridad social. Una vez el Señor nos llevó en un mensaje y nos ministró allá en la iglesia cuando ocurrió un acontecimiento de una matanza en la Universidad de Virginia Tech se llama la universidad, y después de ese acontecimiento el Señor habló a la iglesia y dijo: lo que viene y cada vez que acontezca va a ser mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios, espíritus que se están manifestando, que han sido reservados para estos últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Y efectivamente en Orlando hubo una masacre en una discoteca de homosexuales que superó en número a Virginia Tech. Posteriormente, no pasó ni siquiera un año, y otra masacre allá en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y superó a la de Orlando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué esto está aconteciendo? Porque hay una inseguridad social que muchas personas no lo están entendiendo, muchos no lo están viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez usted ahora tiene que poner verjas en su casa, tiene que poner lo que son todos estos hierros alrededor de su casa, cuando antes usted no necesitaba eso para vivir. ¿Por qué? Hay una señal de inseguridad social, porque ninguna de las construcciones de aquí tenía verjas como las tienen ahora. ¿Por qué? Porque no era necesario. ¿Por qué es necesario ahora? Por la delincuencia. ¿Y por qué hay delincuencia? No, porque hoy en día la sociedad no es la misma que era antes. O sea que la inseguridad social puede ser una señal. Sí, claro. Ustedes saben de que hay padres, hay gente en su casa que no puede dejar la billetera como la dejaba antes, porque si no el hijo, que es un piedrero, viene y se la roba. ¿Eso sucedía antes? No sucedía antes. ¿Se está dando hoy? Sí. Se está dando hoy. Y dígame si no es así. El vecinito que tal vez nació y creció con sus hijos y que él llegaba y comía en su casa, hoy en día usted tiene que cerrarle la cerca o la puerta para que no entre. ¿Por qué? Porque le pega la casa. Inseguridad social. Antes, tranquilito. Ahora, no quiero hablar. Con el terror del barrio. Y todo el mundo lo agarra. Mira, el otro. Dese cuenta, amado hermano. Él está actuando de esa manera porque Cristo viene pronto. Y Él está dando las señales, alabado sea el nombre del Señor, pero la iglesia no lo quiere ver, la iglesia no lo quiere entender, alabado sea el nombre del Señor. La iglesia solamente quiere concentrarse en una parte del Evangelio de Jesucristo y estamos aboliendo las otras y miramos lo que está pasando enfrente de nuestras narices, pero no lo queremos aceptar como una señal de que Cristo viene pronto. A su nombre, gloria. Efectos naturales. ¿En qué año fue que fue el terremoto en el 60 y qué? Casi que pero yo vine aquí a este país de Panamá, porque yo nací en Panamá, y vinimos aquí, creo que fue en el 73, que acababa de pasar el terremoto, y eso fue algo grande, fuerte, muchas pérdidas de vida. Pero después de eso hubo otro segundo terremoto, no de la tierra, sino social, y usted lo sabe. Y hoy en este momento tal vez se sentirá un ambiente de paz, pero dice la palabra de que cuando verán paz y seguridad se va a manifestar algo grande y pronto. Ay, Dios mío. Yo no vine aquí a hablar de política ni mucho menos, yo vine a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está temblando. Este año está temblando. Y cuando estuve cantando aquí, se manifestaron dos en México. Y usted sabe de que hace 5 años, más o
6 años. Nosotros vivimos en Chichigalpa, porque a pesar de que yo soy de Panamá, yo no sé, el Señor me ha traído aquí, me ha llevado por varios de los pueblos de la ciudad de aquí, de Nicaragua. Y aquella vez que estuvimos en Chichigalpa, en Volcán, nos hacía que toda la cama amaneciera negrita de ceniza. Aleluya. Y en aquel entonces el Señor nos hizo indagar por qué esto está aconteciendo. El Señor incluso le dio un mensaje a la sierva: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré mi tierra. En aquel entonces los pronósticos decían de que ese volcán iba a hacer erupción. Amados hermanos, después de esa prédica, ese mismo día, todos los que estaban en la iglesia y la gente que estaba en la calle se arrodillaron allá en Chichigalpa, y eso aconteció estando nosotros ahí, porque fue después del mensaje que Dios ministró, y comenzaron a clamarle a Dios para que Dios detuviera la erupción del volcán. Alabado sea el nombre del Señor. Y con todos los pronósticos que habían de que venía eminentemente una erupción del volcán, el volcán dejó de tirar cenizas, para la gloria de Dios lo digo. Y desde aquel año, hace aproximadamente 6 años, no ha vuelto a acontecer la amenaza que había, porque Dios escuchó el clamor del pueblo. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder posteriormente cuando el pueblo se olvide de ese clamor. Porque en un tiempo de necesidad nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, pero eventualmente se nos olvida o se nos olvida. Y lo que es los efectos naturales, amados hermanos, estamos viendo cosas que no se veían antes. Tal vez todos se enfocan en lo que era la luna roja que se manifestó varias veces. ¿Por qué? Porque eso se logró al pueblo hebreo. Mas sin embargo no estamos viendo los tsunamis que están aconteciendo, los terremotos que están aconteciendo, los huracanes que están aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso antes no sucedía tan seguidamente allá en Miami, Florida. Yo llevo, como les dije, 30 años viviendo ahí, y en los últimos 2 años está viendo una subida de la marea que se está metiendo dentro de lo que es tierra firme. Alabado sea el nombre del Señor, dañando carros, dañando propiedades, porque el nivel del mar se eleva a un punto en el cual está anegando, llenando de agua todo lo que es Miami Beach. En 30 años, hermanos, nunca había acontecido. Pues se está dando ahora. Y cuando nosotros vemos y buscamos los estudios que están realizándose allá en el Polo Norte, pues dice que los témpanos de hielo se están derritiendo. ¿A dónde usted cree que va toda esa agua? Aquí mismo, en Centroamérica, desde Panamá, casi hasta Guatemala. No hubo una marejada que todo lo que era la costa, el agua se metió también. Pues eso aconteció en el mismo tiempo que allá en Miami se estaba llenando todas las calles del agua también. Y usted dice, Señor, o a lo mejor dice, oye, ¿viste lo que dijeron en la noticia? Hermano, esas son señales para la iglesia. Entiéndalo, porque Cristo viene pronto. Y Él está esperando que la iglesia, el sonar de la trompeta, no la tome desprevenida. Le voy a decir algo, hermano. Hay muchas más señales, pero Dios me ha permitido hablar de esta así. Porque si hablamos de las demás señales que Dios nos ha mostrado, la iglesia se va a dormir. Escúchalo, Dios. La iglesia se va a dormir. Porque a la iglesia le gusta el discoteo, el salteo, la bonita. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos agarran el cuello que se les va a partir el cabezazo que da. Cuando esto es lo que va a determinar